días a todos, nosotros somos el grupo B1 y en esta ocasión video presentaremos la NIF 10 que lleva por nombre Estados Financieros Consolidados. Para comenzar con el desarrollo de esta norma, debemos entender qué son los estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados son el conjunto de estados financieros de un grupo, que son los elementos de cada uno de los estados financieros. Hablemos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y los flujos de efectivo, tanto de la controladora como de la subsidiaria. Se presentan como si fuesen de una sola entidad. Recordemos que un grupo está conformado por una controladora y todas sus subsidiarias. Continuemos con el objetivo de esta norma. El objetivo es establecer todos los principios para la presentación y la presentación de los estados financieros consolidados de un grupo. Para poder cumplir con el objetivo de esta norma, debemos tener en cuenta 4 aspectos importantes. El primero es que la controladora debe presentar sus estados financieros consolidados. El segundo, se debe definir el principio de control y establecer dicho principio como la base principal de la consolidación. Esto se hace para poder definir quién es la controladora y quién es la que tiene que consolidar toda la información de todas las entidades que conforman el grupo. El tercer aspecto es poder establecer los requerimientos contables para la preparación y presentación de estados financieros consolidados de un grupo. Y por último, definir las entidades de inversión y cuál es la forma de consolidación. Continuamos ahora hablando del alcance de esta norma. La norma nos dice que toda entidad que es controladora puede presentar estados financieros consolidados. Esta norma se aplica a todas las entidades excepto a las que mencionaremos a continuación. Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumple con las siguientes condiciones. La número 1 sería que una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus propietarios, incluyendo titulares de acciones sin derecho a votos, han sido informados de que la controladora no presentará estados financieros consolidados y estos estén de acuerdo y no manifiesten objeciones a esto. En el número 2 tenemos que sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público. Las siguientes excepciones que nos da esta norma para no presentar nuestros estados financieros consolidados sería que no se registran sus estados financieros ni está en proceso de hacerlo en una comisión de valor o en otra organización reguladora con el propósito de emitir algún tipo de instrumento en un mercado público. Adicional tenemos el 4 que dice que su controladora final elaborará estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso del público y cumplen con las NIF, en las cuales las subsidiarias se consolidan o miden al valor razonable con cambios en el resultado de acuerdo con esta norma. ¿Qué nos dice la norma sobre el control? Dice que un inversor, independientemente de la naturaleza de su implicación en una entidad, determina si es controladora mediante una evaluación de control sobre la participada. Un inversor controla su participación cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participación y tiene la capacidad de influir en los rendimientos a través de su poder sobre esta. Por ello, un inversor controla una participada si y solo si este reúne todos los elementos siguientes. Tenemos primero el poder sobre la participada, que lo detallarán mis compañeros más adelante en el párrafo 10 y el párrafo 14. Después tenemos la exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Esto también lo veremos en los párrafos 15 y 16. Y por último, la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Esto lo encontraremos en el párrafo 17 y 18 explicado por mis compañeros. Buenos días, siguiendo con la presentación, vamos a definir el poder que el inversor tiene sobre una participada y dice que es o se presenta en forma de derechos que el inversor tiene sobre la participada en relación a la dirección de actividades relevantes. Estas actividades relevantes se refieren a las que afectan significativamente a los rendimientos de la participada. También se puede presentar en la forma de derecho para nombrar, reasignar o cesar a miembros del personal clave de la gerencia. Se entiende como una participada a una entidad que tenga participación
sobre acciones dentro del 20 y 50%, y si tiene mayor porcentaje de acciones se denomina controladora. El poder sobre una participada se puede obtener teniendo la mayor participación de acciones en una participada, ya sea directa o indirectamente. La norma también nos establece los rendimientos a los que tiene derecho el inversor, los cuales serán evaluados para saber si están expuestos o tienen derechos de los rendimientos variables. El rendimiento variable nos explica la norma que son rendimientos no fijos que tienen ese potencial de variabilidad a consecuencia de rendimientos de la participada. Estos rendimientos van a depender de la capacidad que tiene la participada para generar suficientes ingresos para esta comisión. Los rendimientos pueden ser positivos, negativos o positivos y negativos. La norma nos da unos ejemplos a tomar como rendimientos variables. Estos son dividendos u otras distribuciones de beneficios económicos procedentes de la participada, remuneración por administrar los activos o pasivos de una participada y también los rendimientos que no están disponibles para otros tenedores de participaciones. La norma lo ejemplifica con la utilización del inversor de sus activos en combinación con los activos de la participada, tales como combinación de funciones operativas para conseguir economía de escala y ahorro de costos. Vinculación entre poder y rendimiento. El poder y rendimiento tienen relación cuando el inversor tiene el control sobre la participada de acuerdo al poder que ejerce sobre la misma o la exposición o derechos de rendimientos procedentes de su participación. Ejerce el control cuando también tiene la capacidad de influir en el rendimiento del inversor. Hay que tomar en cuenta si el inversor es un principal o un agente. En caso de ser un agente, no tendría el control sobre la participada porque simplemente está representando al principal. En este caso, quien ejerce el control sería el principal. De contabilización. Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. Si en dado caso un miembro del grupo tiene diferente política contable, se deberá realizar ajustes a los estados financieros de los miembros del grupo al momento de elaborar los estados financieros consolidados, con el fin de asegurar la conformidad de estas políticas contables, que sea el mismo para todos los miembros del grupo y para la elaboración de estos estados financieros consolidados. También vamos a hablar sobre la medición. De esto trata sobre la consolidación de una participada, que se refiere a incluir los ingresos y gastos de una subsidiaria a los estados financieros consolidados. Esto comienza en la fecha que se obtiene el control de la participada y cesa cuando se pierde el control sobre esta. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Participaciones no controladoras. Una controladora nos va a presentar las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. También nos indica que los cambios en las participaciones en la propiedad de una controladora en una subsidiaria que no dé lugar a una pérdida de control con transacciones de patrimonio. Esto quiere decir transacciones con los propietarios en su calidad de tal, de control. Cuando una controladora pierde el control acerca de una subsidiaria, la norma nos menciona tres incisos. El inciso A habla de que se dará de baja los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera consolidado. El inciso B nos habla de que se van a reconocer cualquier inversión en la antigua subsidiaria y posteriormente se va a contabilizar dicha inversión y los importes adeudados por la antigua subsidiaria o a esta, de acuerdo a la NIF que la norma nos describa.
El valor nuevamente medido se va a tomar como el nuevo valor razonable o costo, ¿verdad? Y el inciso C nos menciona que se van a reconocer las ganancias o pérdidas relacionado o asociado a la pérdida del control de esta subsidiaria. Muy bien, continuando con nuestra presentación, en el párrafo número 27 tenemos lo que es la determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Una controladora determinará si es una entidad de inversión y para poder determinar esto debe cumplir con ciertos requisitos o características, como por ejemplo las entidades de inversión son aquellas entidades que obtienen fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. Otra de las características es de que las entidades de inversión se comprometen con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital, ingresos de inversiones o ambos. Y la última característica pues es que las entidades de inversión miden y evalúan el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre el valor razonable. La norma internacional de información financiera número 10, estados financieros consolidados, también nos habla sobre lo que es las entidades de inversión, sobre la excepción a la consolidación. En el párrafo 31 nos dice que si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión y cuyo principal propósito y actividades son proporcionar servicios relacionados con las actividades de inversión, deberá consolidar esta subsidiaria de acuerdo a todos los requerimientos de contabilización de esta norma y aplicará requerimientos de la NIF 3 para la adquisición de cualquier subsidiaria de este tipo. También nos habla de que una controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla, incluyendo también todas las controladas a través de una subsidiaria que sea una entidad de inversión, a menos que la controladora en sí misma sea una entidad de inversión. Y recordemos que la preparación es la clave del éxito. Muchas gracias por su atención.